inicio a la conversación, llamamos a Lucía González, comisionada de la verdad, y a Clara Rojas, abogada y excongresista. Y los invitamos a participar en las redes sociales con el numeral Periodismo de Verdad. Bueno, buenas noches a todas y todos. Estoy muy contenta de estar en mi casa otra vez, en este museo que quiero tanto. Gracias por esta invitación, por esta conversación que promete ser muy interesante. Yo espero que nos permita llenar de mejores cosas ese pocillo del que hablaba Elkin. Gracias al ICTJ, Periodismo de Verdad, al Museo Casa de la Memoria Catalina que se hizo. Muchas gracias por mantener este museo vivo, por las conversaciones, ya no son improbables. Estas conversaciones son las más probables en este país en este momento. Son muchas las conversaciones de este tipo que se han hecho. La paz va por ahí, a pesar de todo, sobre todo va de abajo hacia arriba, con mucha fuerza. Por eso esa llamada que hacía Catalina, que hacía Elkin es tan importante. Esto se construye con todos y con todas. Eso no lo va a construir un señor por allá, por allá arriba. Eso se construye entre todos. Aquí tenemos todos que aportar, y particularmente desde la Comisión de la Verdad, la pregunta es: ¿qué nos pasó como sociedad? No qué le pasó a las FARC, o qué le pasó a la guerrilla, o qué le pasó al Estado, qué nos pasó a todos. Que no paramos esta guerra, que no fuimos capaces de prevenir ni de parar esta guerra, que no somos capaces de parar la guerra que sigue de alguna manera en este país, y eso nos interpela como sujetos. Y tenemos la fortuna de tener a Clara Rojas con nosotros. Clara, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, mil gracias, para mí es un gusto también estar aquí. Es muy generoso de tu parte, porque es tu vida la que pones también aquí sobre el tapete para que todos entendamos qué fue lo que nos pasó. Clara lo vivió en carne propia, yo creo que conocido por todos, un cautiverio de muchos años, en el que no solamente quedaron muchas experiencias y muchas marcas en tu vida seguramente, sino también un hijo que debe estar muy hermoso. Y eso pues también es una marca sobre la vida que es a la vez también una alegría. Yo quisiera, Clara, que nos contaras quién eras tú antes de esa retención, de esa permanencia en la selva. ¿Qué pasó ahí y quién eres tú hoy y cuál es ese papel que quieres encarnar? Bueno, primero que todo saludarlos a todos muy cordialmente, decirles que me siento muy emocionada de volver a Medellín. Siempre es una ciudad que me ha venido acogiendo desde el día 1, y Antioquia. Realmente cada vez que se presenta la oportunidad de venir, casi que ni lo dudo porque me encanta. De manera que mil gracias por darme también la oportunidad de compartir hoy con ustedes en esta casa de memoria, que también me habían hablado mucho de ella. Y los felicito porque sin duda han logrado con mucho esfuerzo tener este espacio. De manera que, dicho esto, pues les diría que no exagero si te diría que esta pregunta me la han hecho cientos de veces, ¿sí? En estos últimos 11 años. Y pues gracias por la pregunta, porque siempre me pone a reflexionar algún aspecto adicional. Pero diría que en términos generales, pues Clara Rojas es la misma antes y es la misma después, en la esencia. Obviamente hay una huella muy profunda, pues porque sin duda el secuestro fue una situación muy complicada. Como ustedes recordarán, pues estuve secuestrada por las FARC desde febrero del año 2002 hasta enero del año 2008, casi 8 años. De esto ya han pasado 11 años, ¿no? Entonces, pues ustedes también entenderán que, pues lo que les podría decir es que para mí hoy lo importante es el hoy. He dejado como
el pasado en el pasado. Le doy gracias a Dios que me dio como esa capacidad de superarlo en su momento, ¿no? Y de tratar de enfocarme en el momento presente y en el futuro. Y yo creo que eso es, digamos, como la clave de que he podido como superar todo lo vivido, ¿no? Por supuesto que me ha tocado madurar a la brava, ¿no? Madurar, repensarme, reconstruirme, volver a intentar muchas veces, ¿no? Porque en este trasegar, pues sin duda he tenido varios embates en la vida. Pero pues eso me ha dado fortaleza, increíblemente, ¿no? Como que la he ido forjando con el paso del tiempo. Entonces, pues nada, yo diría que en la esencia son la misma. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad y la capacidad y la energía de afrontar en su momento semejante prueba, porque finalmente el secuestro es una prueba de fuego, lograrla superar, lograr hoy estar en la situación como me encuentro, casi como una ciudadana normal, como cualquier otro ciudadano, con todos los desafíos que pueda tener cualquier persona en Colombia. Agradecida con la vida porque mi hijo Emanuel también ha podido adaptarse y ya es todo un joven adolescente y bueno, pues él también hoy en día tiene sus desafíos propios de cualquier adolescente. Y bueno, dentro de todo este marco, pues agradecer también en su momento a mi madre. Muchos de ustedes la recordarán. Desafortunadamente ella murió hace casi 2 años y medio, pero nos ha dejado también un legado muy grande, muy importante, muy hermoso, porque en su momento fue la persona que afrontó con tanta dignidad el secuestro de su hija, lo cual pues siempre para cualquier mamá, para cualquier papá, para cualquier familia, sin duda es una prueba muy fuerte. De manera que pues hago mención de todos y cada uno porque fueron o han sido parte de mi vida y sin duda como que todo este proceso y el hecho de salir adelante en gran parte fue por el deseo de volver a sacar a mi hijo Manuel adelante como el gran motivador, y a mi mamá que me dio siempre su amor, su cariño. Ustedes piensen que en la selva pues nadie ni contaba ni un céntimo siquiera por mi vida, de manera que mi mamá siempre mantuvo la fe de que yo estaba viva. Y yo desde aquí le sigo agradeciendo, porque si ella no hubiera conservado como esa esperanza y no se hubiera también dejado contaminar por todo ese ambiente que la rodeó en su momento, pues es posible que yo tampoco estuviera viva. De manera que, pues nada, yo hoy, a pesar de todo, me considero una mujer feliz. Feliz de estar en Colombia, feliz de haber tenido la oportunidad de volver a mi país, de vivir aquí, de darle la oportunidad a mi hijo de que eche raíces, de que entienda lo que es ser colombiano, de que disfrute un tamal, una arepa, un chocolate, unos frijoles aquí en Antioquia. En fin, como esas cosas que le permiten a uno como volver a sentir que es colombiano, que es parte de la comunidad y que puede seguir adelante. Entonces, creo que pues no me quisiera extender, simplemente decirles que en el fondo del alma sigue siendo la misma. Muchas gracias, Clara. Te oigo y veo aquí un montón de mujeres, sobre todo, también habrá hombres, víctimas que han hecho un trayecto también impresionante y que yo diría que no son ciudadanas común y corriente, ni que tú eres una ciudadana común y corriente. Yo creo que lo que han hecho es como una ciudadanía plena, han desarrollado una capacidad política muy impresionante, que es poner el dolor al servicio de todos los demás. Es no guardarse su dolor y convertir ese dolor en una lucha que nos puso de cara a la paz. Yo creo que les debemos la paz a las víctimas de este país que dijeron más duro que nadie, basta ya. Eso no fue pues propiamente una generosidad del gobierno ni de los grupos armados, ni creo yo, sino en esencia una presión social. Hoy estábamos en una ONG y yo dije que en la Comisión de la Verdad uno de los compromisos es reconocer el dolor de las víctimas, pero sobre todo a las víctimas como sujetos políticos. Primero, es primera vez que una Comisión de la Verdad dice eso, pero la persona me dijo, ¿qué es eso de sujeto político?
Yo le dije, es una persona que es capaz de poner su dolor al servicio de los demás y convertirlo en una lucha por el bienestar de todos. Entonces quiero hacerle pues un reconocimiento a las mujeres y los hombres que, habiendo vivido ese dolor, nos han enseñado tantas cosas. Yo pues particularmente soy otra después del aprendizaje que he tenido, y creo que el país es otro y tiene una ley de víctimas y tiene un proceso de paz y bueno, tiene un montón de cosas. Entonces yo le diría, ¿cuál es tu propuesta hoy de país? Tú estabas trabajando por el país cuando te secuestraron, y hoy estás trabajando por el país desde el lugar en que estás, porque podías estar recluida y cuando te invitamos y te hemos visto ya en muchos escenarios, te estás jugando una apuesta pública y política en el mejor sentido, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Cuál es esa apuesta? Bueno, pues yo quiero confesarles que yo desde niña siempre he querido la paz para Colombia, siempre. Le agradezco a Dios que mis padres me enseñaron a amar a Colombia, ¿no? Con su ejemplo, el haberme comentado cómo se transcurría el devenir político, ¿sí? Yo todavía recuerdo a mi padre, pues estamos hablando de 30 o 40 años, cuando los 20 de julio o el 7 de agosto, que en esos momentos hablaba el presidente de la República, no era por televisión, sino uno lo escuchaba por radio. Y yo lo veía siempre con tanta atención y yo decía, mi papá que escucha, fíjate. Entonces, pues uno piensa que no, pero igual, uno también va escuchando y va entendiendo, y yo todavía era muy niña. Entonces, yo creo que con el paso de los años, uno empieza a tener una cantidad de preguntas de qué es el país que está teniendo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, por allá por los años 80, pues digamos que una de las grandes pruebas fue que nos tocó afrontar el Palacio de Justicia. Yo estudiaba en la Universidad del Rosario, como a 2 cuadras del Palacio de Justicia, y muchos de mis profesores perdieron su vida en ese hecho. Entonces, pues imagínense, yo estudiando Derecho, yo decía, pero ¿para qué estudia uno Derecho? Si finalmente llegan unos fascinerosos y acaban con todo, ¿no? Desde mi punto de vista. Y así les podría mencionar muchos hechos, pero entonces en la medida en que uno se va como involucrando con el devenir del país, pues increíblemente también lo va queriendo más, va tratando de buscar respuestas, va tratando de buscar sentido y por supuesto otro futuro. Entonces, pues yo siempre he tenido digamos un talante, una manera muy conciliadora, siempre he creído en la paz. Y bueno, les repito, la prueba de fuego fue el secuestro. Hoy, ¿cómo veo el país? Pues les confieso que yo hace 11 años estaba en las selvas del sur de Colombia, confinada, aislada. O sea, es que ni les quiero contar cómo era eso. Ver el país 11 años después, hoy aquí, ver a la FARC de la misma orilla, pues para mí me parece un logro enorme, ¿sí? Yo nunca me imaginé pues verlos desarmados, esa es la realidad. Hace 11 años que estaba secuestrada. Tampoco me los imaginé verlos en el Congreso, ¿no? No me los imaginé desarmados, como ya están más de 7.500 personas. No me los imaginé generando proyectos productivos. No me los imaginé generando familias. He tenido la oportunidad de estar en varios foros con algunas exguerrilleras que yo no conocía. Simplemente hacían parte del grupo. Y para mi sorpresa, porque me contaron después lo que habían hecho, pues nada, eran profesionales. Entonces me impactó y me alegré por ellas, debo decirles. Prefiero verlas en esa situación que no, digamos, alzadas en armas. Entonces, pues yo veo un país diferente a lo que lo veo hace 10 años, a lo que viví de niña, que realmente a veces uno sentía como que no hubiera futuro. Entonces mi tema, a pesar de que el vaso de agua está vacío ahorita, yo siempre lo he visto medio lleno, y esa es una característica que he querido siempre alimentar, ¿sí ves? Yo sé que vivimos una situación crítica, pero siempre trato de hacerme a las cosas que veo que han generado un esfuerzo, y por eso hoy me parece muy valioso estar en este espacio y reconocer igualmente que ha habido un avance muy significativo.
Qué bueno, Clara. ¿Qué le dirías a quienes fueron tus captores y hoy están en la vida civil y han hecho ese gesto de paz para con el país? Bueno, pues no es fácil, ¿no? Yo nunca me imaginé que me fueran a pedir asesoría, por decir, o que les pudiera dar un consejo. No, no se trata de eso. Pero sí les podría decir que no desfallezcan, que sigan adelante, que yo entiendo que ellos también tienen sus desafíos, que a veces son muy cuestionados, pero me parece valioso lo que están haciendo. Igual es valeroso, ¿no? Y hacer comunidad. Yo pienso que es parte de lo que les toca. Ahora, antes de entrar, estábamos hablando de qué nos toca a cada cual, ¿no? Yo siento que venir acá y que igual para mí también es un desafío, debo confesarlo, pero siento que es la parte que me corresponde. Entonces yo diría que la parte que les corresponde a ellos es lo que están haciendo y lo valoro en su justa dimensión y yo siento que muchos colombianos también lo están valorando. A pesar de que nadie les está diciendo, ay, qué maravilla, qué bonitos están. Igual ellos no están acostumbrados a eso, ¿cierto? Entonces hay que seguir. Yo pienso que independientemente que la gente le diga que está bien o está mal, hay que seguir adelante. En su momento, cuando nosotros estábamos cautivos, nadie nos dijo nada y tratamos de perseverar por encontrar una mejor luz. De manera que yo creo que las buenas acciones que están haciendo hoy en día, porque las están haciendo, pues seguir adelante. Yo creo que eso es lo más importante y verlos hoy uno también con sus ojos que inspiran luz, ¿no? Que miran de frente, que miran a los ojos. Esto no pasaba hace unos años, de manera que yo pienso que eso también les va dando a ellos una tranquilidad de espíritu de que van por el camino correcto. Obvio, tienen riesgos, como todos tenemos riesgos en este país, pero sin duda me parece que hay que seguir adelante y yo creo que eso es lo más valioso. Bueno, Clara, muchas gracias. Yo creo que uno de los grandes aportes de este acuerdo en La Habana es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Vuelvo y repito, es una demanda de las víctimas, es una lucha que se dieron, un logro grande que se pactó en ese acuerdo de La Habana, y en el centro yo creo que está más que la justicia, la verdad, porque aún la Justicia Especial para la Paz, la JEP, se basa en que sobre todo se diga la verdad. A más verdad, menos castigo. Y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida pues busca una de las más grandes verdades que requiere esta sociedad, y es saber dónde están los desaparecidos. Y la Comisión de la Verdad pues tiene la tarea de que esa verdad sea una verdad, no una verdad judicial, no una verdad individual, sino una verdad pública que le sirva al país para salir de esta tragedia humanitaria en la que hemos estado por tanto tiempo, una tragedia que está muy anclada, creo yo, también en la cultura, y que hay muchas, hay que encontrarle las razones para poder resolverlas. En esa tarea estamos. Entonces yo quiero invitar a Pastora Lape, que está aquí hoy con nosotros, es comandante de la guerrilla de las FARC, que actuó en el Magdalena Medio pues mucho tiempo, no sé qué otras cosas haría o en qué otros cargos estaría. Hoy está encargado de un proceso muy importante de la paz que tiene que ver con la reintegración de todos estos excombatientes, y está haciendo una tarea, me consta, muy juiciosa, y le está ayudando a la Comisión de la Verdad en la construcción, en la comprensión de qué pasó, qué nos pasó, qué les pasó también a ellos en el marco del conflicto armado. Y está con nosotros Iván Roberto Duque, que fue comandante político, comisario político de las autodefensas en el Magdalena Medio, del bloque Central Bolívar. También actuó como comisario político y líder de las autodefensas mucho tiempo en el Magdalena Medio, o sea, ellos dos estuvieron confrontados directamente en esta guerra, y Iván Roberto pues
ha sido fundamentalmente como el líder político, fue el líder político de las autodefensas, pero hoy también está del lado de la paz y hoy también está ayudándonos a construir, a comprender, cada uno desde su orilla, cada uno desde su lugar, como decía Clara, aquí cada uno tiene que poner lo que le corresponde desde su lugar, ayudarnos a comprender desde su lugar, sin tener que despojarse de sus ideologías, qué fue lo que nos pasó y cómo podemos aprender a vivir en paz. Bienvenidos Iván Roberto y Pastor, gracias por estar aquí. Yo quisiera iniciar preguntándole a cada uno cuál es el lugar que ocupan hoy después de haber pasado por la guerra. ¿Cuál es el lugar que quieren ocupar en la sociedad? ¿Cuál es la apuesta que tienen hoy después de haber pasado por la guerra? Clara, le pasas el... Mi saludo y agradecimiento a todas, a todos los que vienen a acompañarnos en este proceso de seguir tejiendo el sueño de una Colombia en paz. Y inmensamente emocionado de estar aquí con Clara, de poder manifestarle públicamente con toda sinceridad mi deseo de que algún día pueda sanar completamente de todo el dolor que le causamos y pueda perdonarnos. De igual manera, hoy manifiesto mi perdón a Iván Roberto. Nos causó daño también su organización en el Magdalena Medio. Fueron familiares que perdí, pero hoy lo veo con respeto. Diríamos que hemos podido compartir espacios y he aprendido a verlo como un ciudadano más, que también seguramente fue producto de todo este país que construimos, diríamos, en medio de una intolerancia política que nos llevó a estas condiciones. Es decir, creo que mi corazón ha sanado. Odié cuando me fui a filas guerrilleras, iba cargado de odio y en muchas ocasiones actuamos con odio, pero también aprendimos en todo este escenario de que tenemos que despojarnos del odio, de la estigmatización. De lo contrario, no vamos a ser capaces de construir sociedad. Y le digo, Clara, con toda sinceridad, que el drama de ustedes nos llevó a una generación en las FARC también a ir definiendo otros caminos. Desde lo político, que ese no era el método para transformar el país. Es decir, verlas a ustedes también en esas condiciones como mujeres, eso nos tocó también las fibras de la emoción en lo que tiene que ponerse la emoción en la política. De igual manera como hechos de Bojayá, nunca nos fuimos a empuñar un arma para agredir a nuestra propia gente. Y cuando eso, por la misma dinámica de la guerra, llegó a esos niveles, dijimos, aquí hay que buscar otros caminos, o si no, esto sigue en un proceso de descomposición de todas las acciones, de todos los actores del conflicto, y aquí hay que buscar es un nuevo camino, que es el camino de la esperanza, y es el que hoy estamos construyendo. Hoy estoy, por supuesto, como integrante de la dirección del partido, pero también como representante de todo el colectivo en proceso de reincorporación en una instancia que estableció el acuerdo de paz para la reincorporación económica y social de ese conjunto de exguerrilleros que es el Consejo Nacional de Reincorporación. He aprendido mucho porque tengo que moverme entre mi compromiso, diríamos, político, militante, con quienes siguen en el partido, pero de igual manera mantener una mirada más amplia en la reincorporación en todo lo que tiene que ver con el establecimiento o el trabajo para establecer unas políticas públicas en lo que tiene que ver con la reincorporación, más allá de la reincorporación del sujeto que estaba en armas y más como en una mirada de reincorporar al Estado a unos territorios que tuvo siempre en la marginalidad.
Es decir, este trabajo de la reincorporación es una mirada integral, establecer una mirada integral de comunidades. Por eso tiene mucho que ver con los planes de desarrollo, con el enfoque territorial. Entonces digo que aquí me toca moverme en un debate interno, es porque la reincorporación tiene que cobijar al conjunto de los ex integrantes de FARC, sean o no sean militantes del partido. Es decir, desde esta instancia yo no puedo mirar el proyecto productivo, la asesoría, el acompañamiento psicosocial del exguerrillero porque sea militante, porque siga militando en filas de partido. Puede estar por fuera del partido, lo que tengo que hacer o lo que tenemos que hacer en este equipo es que se mantenga en la militancia de la reincorporación. Entonces ese es, diríamos, como también un ejercicio muy importante en cuanto a que cómo construimos país más allá de la mirada partidista. Ese es mi reto, mi desafío. Muchas gracias, pastor. Iván Roberto, ¿cuál es tu lugar hoy después de haber participado en la guerra? Mi respetuoso saludo a todos los presentes y mi reconocimiento a los organizadores de este encuentro tan interesante y tan importante para la paz del país. Después de haber estado en el escenario de la guerra durante 25 años, encontrarme aquí, primeramente, al frente de Clara Rojas, que indudablemente encarna y simboliza el dolor y el valor de todas las víctimas de esta guerra infame, de esta guerra que no debió ocurrir en Colombia, que no puede, que no debe ocurrir en ninguna parte del mundo. Cuando me inicié en la organización como uno de los cofundadores de las autodefensas del Magdalena Medio, hace ya casi 40 años. Para ese entonces pastor era pero un hombre muy joven, como yo también lo era. Y tuvimos oportunidad de enfrentar sus ejércitos y los nuestros en esos territorios del Magdalena Medio, pero jamás me imaginé estar enfrente de usted aquí. Porque, lo he dicho siempre, Colombia es un país de 1.138.000 kilómetros cuadrados. Y a pesar de esa considerable extensión, usted y yo, pastor, no cabíamos al mismo tiempo en este país. O eran ustedes o éramos nosotros. Sin embargo, el milagro de la paz hace posible que aquí en este recinto, que será de 70 o 80 metros cuadrados, si podemos caber usted y yo. Ese es el milagro de la paz. Y de eso nos ocupamos hoy. Con la mayor humildad, Lucía, en encuentros similares a este, siempre he expresado a nombre de todas las autodefensas que fueron un tercer actor en la guerra, en el conflicto armado colombiano, mi sentimiento de contrición y mi sincero sentimiento cristiano de perdón a todas las víctimas, las de las guerrillas y las de las autodefensas. Porque
está claro que en la guerra irregular, esta que vivió el país durante 60 años, las dos tragedias más grandes de esta guerra lo son, primero, que la mayor parte de las víctimas son víctimas inocentes. Pastor, usted y yo, que estuvimos tantos años en la guerra, tenemos que afirmar una realidad. Los jefes nos morimos de viejos. En la guerra irregular, en esta confrontación, en esta debacle que vivió el país durante estos años, se murió en una inmensa mayoría gente inocente. Esa es una tragedia terrible. Y la segunda tragedia, que también es la primera, la vinculación de los menores a la guerra. La guerra irregular ocupa mucha mano de obra de un menor. Convencer a un muchacho de 15 años a la guerra es mucho más fácil que convencer a un tipo de 25 años. Un muchacho de 15 años se pone un camuflado y se tercia un fusil y se atraviesa una canana y lo primero que hace es tomarse una fotografía para mandársela a la novia. Casi que para el joven de 14, 15, 16 años el camuflado es una prenda viril, es una prenda de virilidad. Por eso la guerra está llena de menores de edad. Y por eso nuestro empeño ahora en la paz, para que nunca más en Colombia tenga lugar esta tragedia, esta página dolorosa de la historia, de una vez se doble y que iniciemos un proceso de reconciliación y de concordia en un país que, si ha presentado grandes deficiencias el Estado, es un país que tiene una gran nación. Por la vida y por la paz estamos aquí. Muchas gracias, Iván Roberto, por tus palabras necesarias. La tarea hoy es preguntarnos para qué la verdad. Y pues estamos escuchando verdades desde que nos sentamos, pero esa pregunta se refiere mucho ¿por qué hay que conocer? O se refiere esencialmente por qué es necesario conocer, que la sociedad y sobre todo las víctimas conozcan la verdad de lo que pasó. ¿Dónde se funda esa necesidad y cuál es el valor de la verdad para una sociedad? Quisiera que cada uno diera su concepto, porque esa es la tarea que nos ocupa hoy en este país, hablar de la verdad. Casi siempre le hemos sacado el cuerpo a la verdad y le hemos sacado el cuerpo a los problemas más hondos y difíciles en este país, no los hemos encarado. Pero también yo he dicho que la verdad es un asunto sobre el que no hemos hablado, sobre la importancia y la noción de la verdad. Yo no me acuerdo de haber tenido ninguna reflexión en el colegio ni en la universidad sobre la verdad. No me acuerdo sino de mi mamá que lo pellizcaba a uno y le decía, diga la verdad. Pero no me acuerdo nunca, y creo que tenemos entre manos la posibilidad de hacer de la verdad un bien público que nos permita afianzar la confianza y la democracia. Pero sobre todo hoy se trata de una verdad que nos sane, una verdad que nos libere del dolor, una verdad que le permita a las víctimas encontrar alguna respuesta sobre ese dolor. Entonces quiero escuchar a Clara, que seguramente también en su momento quiso saber
la verdad profunda, no qué me pasó, sino que por qué pasó esto, por qué fue posible además que pasara esto. ¿Tienes el micrófono? Lo pasas. Gracias. Pues yo también eso me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Porque pues normalmente a veces siempre tenemos entendido que la verdad duele. Entonces, debo confesar que a mí a veces me cuesta preguntar, oiga, ¿cómo por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? De por sí de lo que ya me tocó padecer, yo digo, ¿y esta respuesta que me van a dar, cómo me va a llegar? ¿Cómo la puedo digerir? ¿Cómo la puedo asimilar? Y a la final, ¿para qué me sirve? Que es como la reflexión de hoy. Y bueno, pues yo tengo mi formación abogada, ¿no? Aquí cada cual traemos nuestro... y siempre aprendí que cuando uno tenga dudas, pues, aunque parezca absurdo, pues hay que ir a lo básico, ¿no? Me puse a mirar el diccionario, Lucía, me vas a perdonar. Pero es que uno encuentra claridad y realmente es que la rueda ya está inventada. Desde los griegos estamos hablando de la humanidad desde la verdad y lo importante que es para la transformación de las sociedades. Viene del latín veritas, ¿no? La verdad, veritas. ¿Y qué es lo que uno espera? Pues la conformidad de lo que se dice, con lo que se siente o con lo que se piensa. ¿Para qué? Para poder en algún momento recobrar la confianza, que es lo más difícil de recuperar, ¿no? O sea, nada más aburrido cuando uno le dicen una mentira, así sea pequeña. Ay, es que te invité y al fin no pude llegar por el trancón, por decirte lo mínimo. Y uno le choca porque sabe que es otra cosa, ¿cierto? Pero ustedes imagínense cuando estamos hablando de hechos tan fuertes como los que nos ha tocado en el conflicto. Entonces yo lo que diría es, y me puse a mirar bien la definición de diccionario, no traes una, sino son como 10 acepciones. Yo las leo porque yo creo que a todos nos ilustra y nos sobra. Dice, conformidad a lo que se dice con lo que se siente y se piensa. Propiedad que tiene una cosa, que tiene siempre la misma, sin mutación alguna. La verdad es la verdad. O sea, no nos pongamos con cosas. La verdad es la verdad. Si es de noche, es de noche. Si aquí hay luz, hay luz. Si la vela está prendida, es la vela prendida. Si mañana va a amanecer, mañana va a amanecer. Pero no nos salgan con cuentos. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente, que es un poco lo que les estoy diciendo. Si está de noche, está de noche. ¿Cómo tapar el sol con las manos? No se puede tapar. Cualidad de veraz, hombre de verdad, fíjese que es lo que trae el diccionario. O sea, una de las cosas que más dignifican a una persona es cuando se sabe que es un hombre o una mujer de verdad, ¿no? Y uno lo dice, incluso cuando era niña, Lucía, yo no sé, yo creo que eso sí lo viste en el colegio. Cuando uno está pensando en el novio, ¿no? Oiga, aunque sea un hombre de verdad, ¿sí o no? ¿Sí recordarás o no? Claro. Pero igual, los hombres también piensan en una mujer de verdad, ¿no? ¿Sí o no? Y que me diga la verdad. No, claro, uno siempre, porque es la relación más profunda, ¿cierto? Expresión clara, sin rebozo ni lisonja, esto es muy español. Con que a alguien se le corrige o reprende por algo que no debió hacer, o un error. Realidad, la existencia de algo real, ¿sí? Si hubo un hecho grave, pues, y es la verdad, ¿correcto? Es la moral, la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa, la pura verdad, clara y sin tergiversación. Todo esto es del diccionario, fíjense que yo no me estoy inventando nada, pero me ayuda a también uno poderle decir a la gente qué es lo que espera realmente, para asegurar la certeza y la realidad de algo. Puede ser amarga, por supuesto, para asegurar y confirmar la realidad de lo que se dice. O sea, realmente necesitamos certezas como sociedad. Y a la final, por más amarga que sea, siento yo que eso nos va a permitir en el mediano y en el largo plazo reconocernos como nación y como país, que esa es nuestra historia, esa es nuestra verdad. Y uno ve sociedades tan avanzadas como los asiáticos, ¿sí? Los japoneses, los chinos o los mismos europeos. O sea, ellos llevan años
por delante. Y finalmente, cuando uno a veces ve sus historias, dice increíble que ellos hayan podido, ¿no? Para no ir muy lejos, el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Y esta gente se ha apropiado de su historia y la ha podido entender que es parte de sí, de sus generaciones. Y siguen adelante. Entonces yo creo que este proceso en el que estamos embarcados de búsqueda de la verdad, por más dolorosa que sea, por más amarga, por más que nos cueste mirarnos a los ojos, es importante, porque a la final como sociedad estamos construyendo la conciencia de nuestra propia nación. Y el día que tengamos eso, si hoy estamos volando como país, a pesar de las dificultades, pues ustedes imagínense cómo podremos avanzar. ¿Por qué? Porque yo siento que en el mediano y largo plazo pues vamos a lograr esa cohesión social que finalmente nos va a permitir convivir, ¿no? De eso creo yo que es lo que se trata. Gracias, Clara. Me acuerdas pues uno ve los países que no han sido capaces de encarar la verdad, se quedan entrampados, ¿no? Mira que de todas maneras España es uno de esos países en Europa que no ha logrado transitar hacia una democracia plena o hacia un estado de convivencia pleno. Hay unas disputas políticas que todas están fundadas en no haber tramitado de manera clara y cierta la tragedia que vivieron en su periodo del autoritarismo impuesto. En Argentina y en Chile en algún momento intentaron cierre, basta ya y cuenta nueva, y tuvieron que devolverse porque se queda ahí una cosa enquistada, que yendo pues a los cuentos cotidianos, como es más claro entenderlo también, y retomando los ejemplos de Clara, es cuando uno sabe que el novio no le está diciendo la verdad, eso es muy maluco, uno está muy aburrido, y cuando le dice la verdad, así sea dolorosa, uno se sana. Y te voy a agregar algo, si me permite. Y voy a agregar algo que a mí me ayudó a afrontar esta situación. Yo tuve una abuela, mire, de Racamandaca, debió tener ancestros antioqueños, yo realmente no sé, pero ella de chiquita me decía, mi hijita, es preferible pálido una vez que no descolorido toda la vida. Y entonces ustedes entenderán que yo cuando recupero mi libertad, pues yo vengo con un hijo, ¿sí? Y cuando estoy allá con mis compañeros de cautiverio, de infortunio, de dolor, me dicen, Clara, ¿no? Como a mí es la primera que me anuncia que me van a liberar, ellos me meten un susto, y usted ¿cómo va a decir que tuvo un hijo? ¿No? Y yo me acordé de mi abuela, mire, la adoro, y desde aquí le mando el mayor cariño, todos los días pienso en ella, ¿no? En mi mamita, que es maravillosa, y me decía esto, mi hijita, preferible pálido una vez y no descolorido toda la vida. Pues a mi pastor, yo no sé si ustedes sepan, cuando yo llego, que me traen de Caracas a Bogotá, tengo una, pues perdón con los periodistas que les he venido tomando cariño, pero a mí me esperaba una sala de estas, preguntándome, obvio, por mis compañeros de cautiverio, pero también por mi hijo, ¿no? Y yo dije, no, esto toca la receta de la abuela, ¿cierto? Y me preguntaron y yo le dije, sí, yo tuve mi hijo y se llama Manuel y camina. Y lo tengo que ir a ver. Por fortuna no pude atenderle todas las respuestas que me preguntaron. Pero esa actitud, como dice la Biblia, la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué me permitió fluir? ¿Sí? Entonces la gente ya sabía, Clara tuvo su hijo en la selva. Y pues llevamos 11 años y ya podemos vivir en Colombia normalmente. Entonces, pues mire que una cosa tan sencilla que uno le tiene miedo. Imagínense que para mí era afrontar también. Todos mis compañeros decían, oiga, ¿y usted ahora cómo afrontar eso? O sea, me daba más susto afrontar a mi familia que quedarme en la selva. Y dije, no, eso sí tampoco, o sea, increíble. Pero fíjese también el estado emocional de todos para poder pensar eso. Entonces, pues yo les diría que esa receta de las abuelas es magnífica. Y eso como sociedad nos va a ayudar. Entonces, y la Biblia lo dice, pues yo también soy católica, perdón, pero uno pone en la mesa lo que está. La verdad os hará libres. Y uno no lo entiende hasta que no lo practica. Entonces, a la medida que uno asume esas situaciones, pues sigue adelante y la vida le va abriendo los caminos.
Y yo ando feliz, ¿por qué? Pues porque me siento una mujer responsable, pude asumir toda la responsabilidad por mi hijo, me ha tocado trabajar durísimo, pero lo he hecho con gusto, con amor, como tantas mujeres en Colombia lo hacen. Más de 25 millones de mujeres somos madre cabeza de hogar. Y yo digo, a mí esto tampoco me puede costar duro, porque es que todas somos así, entonces hay que echar para adelante. Y eso es lo que me ha motivado a seguir para adelante. Entonces, pues no, ahí les estoy dando la fórmula. Qué bueno. ¿Qué hubiera sido de ti, Clara, si no hubieras decidido en ese momento decir la verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde se queda uno con esa mentira ahí? Claro, queda. Y finalmente no es que ni fuera mentira o no, simplemente era como afrontarla y poder hablar de la situación. En cuántas cosas en la vida cotidiana uno a veces no dice porque siente que la persona que está ahí o le puede doler o no le puede gustar, pero pues hay que afrontarlo, finalmente. Es increíble que yo llegara con tanta fuerza, o sea, quería tanto recobrar mi libertad, quería tanto volver a estar con mi familia, volver a abrazar a mi mamita, volver a comer rico, ¿no? Porque en la selva, muy mal, ¿cierto? Entonces, yo creo que todas esas motivaciones, volver a abrazar a mi hijito, ¿sí? Todo eso me movió a que yo digo, oiga, yo asumo esto, echamos para adelante. Y mire que 11 años después, pues estoy en esta situación. Si yo no pudiera presentar resultados, pues no estaría aquí, ¿cierto? Pero por fortuna de Dios, pues también tengo que agradecer que hemos tenido mucho apoyo de la familia, de los amigos. Aquí en Medellín también tengo muchos amigos. En el momento que me liberaron, varios empresarios se acercaron a mí, me quisieron ayudar. O sea, si yo no hubiera tenido esa ayuda para poder escribir mi libro, que igual se los pongo otra vez en la mesa, pues tal vez no hubiera podido, digamos, tener la tranquilidad para poder sentarme 6 meses a escribir un libro. Este libro fue bestseller mundial, pues de eso viví como 5 años, pero pude salir adelante. Entonces, pues yo le sigo dando gracias a la vida, ¿no? Incluso hoy, fíjense. Qué bueno, Clara, muchas gracias, es una enseñanza muy hermosa. Yo siento que para los excombatientes llegar a la verdad es un proceso duro también, largo, doloroso. No solamente decírsela a las víctimas, al país, sino a sí mismos. Como reconocer las faltas o las fallas y los dolores que se causaron, pues es un proceso largo, porque de todas maneras hay un sentimiento heroico también en la guerra que se esgrime. Entonces yo quisiera preguntar a estos excombatientes que hoy están resueltos a ayudar a construirnos una verdad para el país, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿En qué van? ¿Y por qué creen que sea importante hacerlo? Desde nuestro voluntario sometimiento a la justicia en el año 2006, tras 4 años de negociaciones con el gobierno nacional, tuvimos nosotros el primer reto grande ante la justicia, pero más que ante la justicia, ante la sociedad y dentro de la sociedad ante las víctimas. Cuando se nos exigió que a cambio de esa generosa actitud de la sociedad de permitirnos reincorporarnos nuevamente a ella, a cambio de ciertas concesiones importantes de la justicia, las víctimas esperaban que les dijéramos la verdad. Y fue un proceso terriblemente complejo. Nosotros estamos acostumbrados a decir verdades, pero verdades acomodadas a nuestros intereses en la guerra. Y cuando se está en la guerra, difícilmente se puede decir la verdad. Fácilmente se puede mentir. Porque
no hay un sentimiento que pueda impulsar al combatiente, al militante, a decirle la verdad a una víctima sobre lo que puede haber pasado con un ser querido. La entrega de las armas y la desmovilización nos puso al frente de ese reto. Y fue fácil empezar a decir la verdad ante fiscales, magistrados, pero cuando nos tocó, así como en un auditorio similar a este, sentarnos enfrente de 400 o 500 víctimas en Barrancabermeja, en el Catatumbo, en el Paramillo, en el sur del país, es decir, en todo el territorio nacional. Fue muy difícil. Yo confieso que fue la primera vez que sentí un temor cerval. Yo no sé si ese temor obedecía a la expectativa de que me señalaran las víctimas en medio de su razonable dolor, o sencillamente un temor de pronto hijo de mi propia cobardía para asumir ese tema de la verdad. Y entonces, sentados enfrente de las víctimas, comenzamos este ejercicio. Yo les confieso, lloré muchas veces. Lloré de dolor. Lloré porque sentí que mi equivocado camino, que mi opción por la violencia había generado un gran daño, un inmenso daño. Pero más que eso, las lágrimas que corrieron por mi rostro se dieron cuando escuché a varias madres acercarse a nosotros, conociendo a ciencia cierta lo que había pasado con sus hijos. Nos perdonaron. Yo no creí eso. Yo no creí en esa grandeza, Clara. Yo no creí jamás, porque yo no perdoné. En la guerra yo fui un soberbio. Nada que produzca más arrogancia que las armas. Y ese era un escenario muy distinto. Y el perdón generoso de esas víctimas me indujeron a decirle la verdad a Colombia. No fue la amenaza del juez ni del magistrado. No fue el temor a pagar más años de cárcel de los que permanecen en prisión. No. Yo les confieso con toda hombría de bien que nada que nos haya movido más a decir la verdad que esa caridad del corazón de las víctimas indirectas de esta guerra, perdonándonos. He considerado siempre que la verdad
es un principio reparador por excelencia. Que mientras una madre no conozca qué pasó con su hijo desaparecido, esa madre llorará la pérdida de su hijo hasta su propia muerte, la muerte de esa mamá. Por eso yo celebro tanto, Lucía, esa iniciativa feliz de la Comisión de la Verdad. Y a quienes son víctimas y que están aquí en esta sala, con uncioso respeto, he de decirles que la verdad sobre la guerra no está en los anaqueles oficiales. La verdad de la guerra y de lo que ocurrió en este país no está en los archivos de justicia y paz y de pronto de la JEP ahora. No. Esa experiencia, esa dinámica que se ha generado alrededor de la Comisión de la Verdad nos ha entusiasmado a muchos. Y sea la oportunidad para expresar aquí el compromiso de mi organización desmovilizada y el mío con las víctimas, pero el compromiso con las más allá de esperar un perdón de ella, es la obligación nuestra de decirles qué ocurrió, de contar qué pasó en la guerra. Después de 25 años que estuve en ella, en muchas ocasiones tuvimos oportunidad de estar enfrente de delegados de los distintos gobiernos que llegaron a pedirnos no expresen, no cuenten, no digan nada. ¿Y quién le dio la orden? Infortunadamente, la guerra que vivió el país no solo fue causada por las facciones armadas que nos enfrentamos. La guerra que vivió el país en mucha parte fue patrocinada y dirigida y consentida por el Estado colombiano. Esa es una realidad. Una vez en frente de 500 víctimas para terminar. Hablando del tema de la verdad y frente a una cantidad de interrogantes que nos formulaban las víctimas, yo le reclamé a la magistrada de entonces: señora magistrada, las FARC, ustedes acababan de desmovilizarse. Otros grupos armados ilegales desde la insurgencia o desde la derecha se habían ya desmovilizado. Hemos concurrido a los estrados judiciales o a la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero aquí, le decía yo a esa magistrada enfrente de un auditorio como este, donde hay una silla vacía, hay una silla desocupada. ¿Dónde está el Estado colombiano que consintió esta guerra y sigue patrocinando la guerra? No lo hemos visto. Ni ha sido sentado en el banquillo de los acusados. Y el Estado fue un actor determinante en este conflicto. Esperamos que así como tenemos que honrar a las víctimas a través de la verdad, Lucía, a través de la verdad, así como tenemos que buscar la reconciliación reconociendo nuestra propia responsabilidad. Porque cuando las guerrillas se levantaron en armas, en un momento dado unos colombianos pensaban que ustedes estaban causándole daño a Colombia. Y entonces nos levantamos nosotros también en armas
para combatir ese daño, y es posible que combatiendo un daño nosotros hayamos causado también un daño, si se quiere, mayor. Y ese reconocimiento tiene que imperar como condición, como premisa fundamental para entregarle a las víctimas del conflicto armado una verdad sincera, una verdad verídica, una verdad clara, una verdad contundente sobre lo que pasó. Y si por decir la verdad es necesario comprometer a muchos sectores de la sociedad y al mismo Estado colombiano que estuvieron detrás de cada uno de nosotros impulsando la guerra, a eso le apostaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván Roberto. Gracias. Pastor. Nosotros siempre pensamos pues que aquí hay como unos elementos en la construcción de sociedad que tienen que ver con la verdad. Pues aquí estamos muy ligados, la verdad está con la memoria. Y nosotros lo que decimos es que todo este proceso, cuando nos lo planteamos como un sistema que tenía que integrar verdad, justicia, reparación y sobre todo para garantizar la no repetición, tenía que partir de ahí. Y tal vez pues cada uno en el territorio donde los acontecimientos lo llevaron a la guerra. Pues seguramente aquí en este territorio en que crecimos en medio de esa violencia, pues seguramente hay puntos para entrar a la verdad, puntos de referencia, que yo diría, por ejemplo, Pablo Emilio Guarín, Henry Pérez, Gonzalo Jesús Pérez, Gentil Cañón, Josué Cabanzo, Jaime Nevado, Darío Arango, José Romaña Mena, Nicolás Maecha. Bueno, son nombres que nos traen puntos de verdad, de dónde llegar a la verdad, por qué esto, cómo resultamos unos en esto. Farullanine Díaz. Y así sucesivamente vamos encontrando unos puntos que nos toca entrar a construir la verdad, diría yo, desde también un compromiso ético. Y por eso creo que construir esa visión, ese compromiso de verdad en esta sociedad tan fraccionada es también un proceso. Y es un proceso en el que implica establecer un camino hacia una cultura de paz que pueda establecer un sujeto político que reclame derechos, que exija derechos y por supuesto que también los ejecute para poder construir democracia. Porque si no establecemos ese sujeto político que tenga la capacidad de mirar en términos, en horizontes de democracia, es muy complicado, porque también diríamos la verdad, como la hemos conocido acá, no la verdad desde lo subjetivo, sino desde la construcción de sociedad. También tiene enfoques partidistas. ¿Qué, a quién, para qué? Entonces está la verdad del partido, de los partidos, está la verdad con una visión, una carga ideológica, y está, diríamos, la verdad que podría establecer el vencedor, la verdad que llamamos la verdad oficial, y está también la verdad del sometido, del oprimido. Hay una verdad, diríamos, desde el punto de vista de justicia y una verdad también desde la historia. ¿Qué nos pasó en nuestra historia como construcción de sociedad? Y lo que queremos aquí es que tengamos esa capacidad de ir construyéndonos esos sujetos políticos con un compromiso ético en la construcción de esa sociedad. Y eso implica un sacrificio. Eso implica entrar a tratar de hacer un ejercicio objetivo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se presentó la masacre de La Rochelle? ¿Qué ocurrió ahí?
¿Por qué las FARC, en qué determinado momento las FARC define que es las retenciones económicas o el secuestro una forma de financiar la guerra? ¿Quiénes se beneficiaron además de esos entornos alrededor del conflicto? Porque eso nos llevará también a mirar quiénes hoy siguen azuzando el conflicto, porque la guerra produce importantes dividendos, produce poder, y no siempre el poder para quienes están administrando las armas. Normalmente los ejércitos responden a una concepción política. Es decir, todavía la visión que estableció Clausewitz frente a la guerra no ha cambiado. La tecnología y todo, pero la guerra sigue siendo la extensión de la política a través de medios violentos. Y entonces, en definitiva, quienes se benefician son pues los intereses políticos en la guerra. Eso hace que la construcción de verdad tenga que estar direccionada a la construcción de sociedad, a la construcción de nación. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y ese ¿qué ha ocurrido? Implica que se tenga que escuchar no solamente a los actores o a los victimarios, sino también a las víctimas, también además a quienes estuvieron en otras actividades que tendríamos que tratar de definirlos, si fueron también parte de los victimarios porque se beneficiaron como segundos del conflicto. Entonces, aquí es determinante encontrar esa verdad que se tiene que construir desde el más humilde hasta quien tiene capacidad de liderazgo o de poder en los territorios. Esta verdad tiene que construirse desde abajo hasta llegar a lo académico. Esa es, diríamos, como nuestra visión. ¿Para qué es esa verdad? Para podernos encontrar como sociedad, encontrarnos en la diferencia, porque aquí vamos a encontrarnos en eso. Cuando yo manifiesto aquí que perdoné, que sané mis heridas, se lo manifesté a Julián Bolívar. Julián Bolívar fue tal vez el último que me asesinó un hermano. Estamos en esos, gestionando, buscar, porque fue asesinado y desaparecido. Estamos buscando los restos de mi hermano. En esas condiciones, dice uno, ¿pero por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Porque en la guerra, después de que se desata, vienen otros intereses y otros se benefician de la guerra sin estar participando directamente en el conflicto. Y esto lo alimenta, lo nutre la coyuntura histórica en la política. Normalmente cada escenario, cada momento político genera, sobre todo en nuestro país, con esa cultura del odio, de la estigmatización y de la acción violenta para hacer la política. Ese es tal vez el reto de la verdad. En esto de que, ¿para qué la verdad? Para encontrarnos como sociedad. De alguna manera decir, no todos somos santos. Todos tenemos nuestros pecados como sociedad. Y aquí, por supuesto, tiene que partir o concluir un compromiso. Tenemos que construir Estado, un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado que esté en condiciones de podernos garantizar que vamos a crecer como sociedad. Ese es, diríamos, ¿para qué es la verdad? Para construir sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. No sé si puedas contestar por las FARC. Las FARC-EP construyendo una verdad frente al país ahora desmovilizados, o tú, ¿cuál es la decisión? Es decir, ¿qué decisión hay? No solamente la decisión de la sociedad o la decisión del Estado o la decisión política de construir una verdad, sino la decisión de las FARC. ¿Es cuál? O la tuya, si no puedes contestar por las FARC. No, la decisión de las FARC desde que establecimos el sistema fue porque dijimos, aquí nos vamos a enfrentar
a contar la verdad. Es decir, y a contarnos dónde están nuestros desaparecidos. Llevamos 2 años en esa espera. ¿Cierto? Entonces sería bueno que ya empezáramos a decir dónde está la población civil que en un momento dado ustedes nos sacaron de nuestras casas. por supuesto que esa es la tarea en la que estamos. Hay una comisión que se llama la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de igual manera estamos en esa gestión para aclarar caso por caso, porque esa es la verdad. Tengan toda la plena seguridad que aquí nosotros no venimos a ocultar nada. Venimos a decir, esta persona murió en cautiverio y ya sepan que hemos devuelto personas que murieron en cautiverio bajo nuestra responsabilidad. Esa es una actividad que hemos venido haciendo. Eso no está registrado en los medios porque hay un compromiso con las víctimas y un compromiso de que cada familia es la que define. Sí informa porque por respeto a las víctimas, ellas son las que deciden. Yo recibí mi cadáver de parte de, y hay otras realidades. Hay mucha gente que dice, yo guardo en silencio, recibo los restos de mi ser querido y me quedo en silencio, porque aquí hay fenómenos complejos también en los temas de enriquecimiento, de todo lo que implicó el conflicto, pero todo eso es lo que estamos dispuestos a contar y es lo que hemos venido construyendo con la Comisión de la Verdad. Venimos en unos ejercicios, por supuesto que eso no está en los medios contándole. La semana pasada estuvimos en Barranca Bermeja con la comisionada Lucía González, o la Mona le decíamos aquí. Con todos estábamos en cada proceso haciendo ese ejercicio. Entonces está esa disposición y está ese compromiso político y moral con las víctimas. Estamos trabajando en el oriente antioqueño, ahí tenemos un proceso de actividades para lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Son acciones que estamos desarrollando en Colombia. Por supuesto, no ha sido fácil. Cuando entramos ya al tema concreto, digamos operativo, ahí tenemos las dificultades porque hay que traer un compañero que conoce para decir algo y está hoy en el río Jiguamiandó, allá en el municipio de Murindó, y el compañero es el que sabe sobre un hecho que ocurrió en San Rafael, Antioquia. Mover ese compañero de Jiguamiandó aquí a Medellín y después ir a San Rafael, eso reclama unos recursos, y esos recursos pues nos toca gestionarlos. Pero no le pidieron declaración de renta cuando desaparecieron de la apertura. No tiene que ver con plata. Otra parte de la población que ahorita estamos esperando garantías del Estado. Sí. Bueno, vamos a cerrar hasta aquí la conversación y hacer las preguntas que se han venido recogiendo para que las podamos tramitar. Yo creo que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tendrá que tener los recursos para ayudar a que esto sea posible, y a eso también la sociedad civil tiene que seguir contribuyendo porque el Estado está el gobierno un poco reacio frente al tema, de modo que ahí sí. Los paramilitares tienen la deuda con nosotros porque dijeron la verdad a su acomodo. La prensa la presentó a su acomodo y el país y el Estado la presentaron a su peor acomodo. Y la verdad no se puede quedar en quien disparó, en quien usó la motosierra. Ese es el ejecutor. Y me disculpan que me ponga de ejemplo. El responsable de lo que pasó con mi esposo, el ingeniero civil Julián Emilio Cataño Carmona, fue Odebrecht. El ejecutor, las autodefensas campesinas de Magdalena Medio, el victimario, y el ejecutor Roque Izaza. Y de nada me ha servido los 40 años que le dieron de cárcel. Me sana más. A mí no me importa ese señor haya metido 40 años. Dígame por qué. Si no debe recibir el cuerpo porque lo picaron con una motosierra. Dígame por qué. Eso me sanaría mi alma. Muy bien, muchas gracias.
Hay otra verdad que está muy guardada y que fue muy grande, y fue la verdad que consignaron las autodefensas o paramilitares en la fiscalía. Y esa verdad sigue allá guardada, y de esa verdad también se ha perdido mucha información. También hay que reclamarle al Estado por esa información. Vamos a leer las preguntas, Cata, ¿las lees tú? Bueno, por favor. Ven, por acá te prestamos un micrófono. Hola. Previamente habíamos acordado con algunas víctimas que van a hacer la intervención acá. Está Luz Amparo de Madres de la Candelaria y Luz Mary, que se nos adelantó un poquito, pero ya van a poder Ella tener ha sido adelantada el siempre. micrófono. Y el resto de preguntas, pues por temas de tiempo vamos a seleccionar algunas que te las vamos a pasar, Lucía, para que las puedas leer allá. Pero os queríamos decir pues que previamente sí priorizamos a que ellas puedan usar la palabra. Muchas gracias, Cata. Disculpen, ya un poquito respirando más despacio, pero voy a poner un ejemplo sencillo. Móvil 8 dice en Justicia y Paz: en este sitio, en La Escombrera, enterré 15. En Justicia y Paz. Justicia y Paz ordena que el municipio de Medellín haga exhumaciones. El municipio de Medellín en el 2015 pues le creyó. Si el tipo enterró 15 ahí, escarbemos ahí. En ningún momento consultaron las víctimas, y la verdad tiene que venir en una conjugación de todos aquellos que estamos afectados, que intervinieron, que ejecutaron y que son responsables. Y como fue simplemente el dato que dio el victimario, 6 meses hubo un proceso de exhumación en La Escombrera y no encontraron nada. No verificaron con las víctimas. La supuesta verdad que estaba dando el victimario se perdió. La respuesta está escondida, la respuesta está enterrada en La Escombrera. Entonces, la verdad tiene que ser una conjugación de todas las versiones. La verdad no es una verdad pragmática. Lo picaron y lo tiraron al río. La verdad implica quién, por qué, para qué y quién dio la orden. Gracias, disculpen. Bueno, buenas noches para todos y todas. Yo soy Luz Amparo. Actualmente soy la representante legal del movimiento fundador de las Madres de la Candelaria, tanto para Pastor como para Iván. Las mujeres resistimos a la guerra y no parimos hijos para la guerra, parimos hijos para la paz. Estamos esperando todo el proceso de justicia y paz que nos dijeran la verdad. No la verdad acomodada. Esta ciudad, como todo el país, está buscando a sus desaparecidos y nos ha tocado a las mujeres reconstruir la historia. Y es muy duro saber que acá en Medellín, Diego Fernando Murillo utilizaba su horno crematorio para desaparecernos, utilizaba las escombreras para enterrar nuestros seres queridos. Fue muy duro saber que empezamos el proceso de justicia y paz y las audiencias y nos dijeron la verdad a medias. Hoy vienes acá a decirnos y que estamos comprometidos. Que estamos comprometidos en decirle a este país la verdad. ¿Cuántos años vamos a esperar? ¿Cuántas mujeres tenemos que enterrar esperando que ustedes nos digan dónde está? Al menos un huesito de nuestros seres queridos, que nosotros no pedimos estar en esa guerra, fuimos el sándwich. Y llevamos 2 años jugándole a los acuerdos de La Habana, Pastor, esperando que ustedes nos digan qué pasó con la población civil. Y en el caso de nosotros, Colombia se convirtió en el ícono de la población civil secuestrada.
Y aún hoy estamos esperando y vamos a todos los eventos con la ilusión de que ustedes nos digan dónde está la población civil, que como Clara estuvieron en la guerra, que como Clara sufrieron muchas cosas allá y que no están afuera porque no eran políticas como Clara aquí presente, ¿cierto? Y como Ingrid, mi gran amiga que amo y que eternamente le di gracias a Dios que la guerra me devolviera la mitad de lo que era mi amiga. Entonces hoy venimos acá a decirles, las mujeres de este país seguimos resistiendo a la guerra, pero no queremos que nos digan una verdad dilatada en el tiempo, no queremos despedir más mujeres esperando saber qué pasó con sus hijos, no queremos enterrar más personas en esta ciudad esperando una verdad. No queremos que usted nos siga dilatando que tenemos una comisión, que estamos en Oriente. Queremos que nos digan en un tiempo determinado dónde está la población civil de esta ciudad que ustedes secuestraron, dónde están los uniformados que aún siguen en esa lista de secuestrados, porque le jugamos al acuerdo. Quizás no estamos en el centro como debería ser, pastor, pero ya llevamos 2 años. 2 años que resistimos, y si el gobierno atenta contra el acuerdo de La Habana, salimos a marchar, salimos a gritar, salimos a defender. Hoy estamos cansados de que nos maten y nos asesinen niños en esta ciudad, de que en todo el país nos maten defensores, de esa ola de perder indígenas. Y entonces, ¿hasta cuándo? Y Clara, ¿cuánto nos vas a ayudar para que las mamás, como tu mamá que hoy está en presencia de Dios, sepan qué pasó con sus hijas que como tú estuvieron secuestradas en la guerra? ¿No hay más preguntas? Sí. Bueno, yo no creo que sea posible responder todas estas preguntas, por eso hay un proceso. Hay un proceso que sí es largo, que sí es delicado, porque yo creo que ustedes mismas lo han dicho, no es que alguien diga, es como se confirma con las víctimas, con otros actores se contrasta la verdad. Desafortunadamente, pues ni es sencillo ni es barato, pero yo sí creo que vamos en una ruta, como decía Clara, este sí es un país mejor hoy, que tiene unos compromisos que entre todos hacemos cumplir. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Pregunta a Iván Duque, las madres de la Candelaria. Hay unas preguntas precisas: ¿dónde está mi mamá Ana Livia y mi hermano Everardo de Jesús Carvajal, que este 18 de agosto cumple 19 años y no he tenido ninguna verdad? ¿Dónde está? Siguen en la impunidad. Yo le diría a esta persona que si nos da los datos. Bueno, ustedes tienen, hola, ¿cómo estás? Claro, pero eso ya está registrado y está en las búsquedas, y si tienen alguno de ellos tiene algún dato, creen que tenga algún dato preciso, ahora les preguntamos. Los días y en todos los eventos vamos a preguntar. Sí, claro. Por parte del grupo paramilitar no hemos tenido la verdad. ¿De qué verdad habla? Esperamos por parte de las FARC qué pasó con los niños y jóvenes reclutados y desaparecidos. Se puede hablar de verdad y esperarla en un país que representa tantos intereses. ¿Cuál es la verdad que realmente se le debe al pueblo colombiano? Esta pues es una pregunta de un tamaño, que esa es la tarea que estamos tratando de hacer en la Comisión de la Verdad. ¿Dónde están los secuestrados y desaparecidos? ¿Dónde está Ruth Beatriz secuestrada por ustedes, pastor? ¿Cuándo van a empezar a entregar las fosas de los desaparecidos a los dos? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Y cómo se garantiza la restitución de tierras? Los líderes que luchan por la restitución de tierras están siendo asesinados y asesinados. ¿Cuál es la ruta de la restitución? ¿Y dónde están otra vez los desaparecidos? Y aquí hay una pregunta que me parece que pues también es muy de fondo, y es cuáles fueron las causas que los llevaron al conflicto armado. Entonces no sé si hay alguna respuesta precisa. Consuelo. Qué pena, es que yo siempre en estas cosas donde estamos las víctimas he propugnado porque más tiempo
conversemos, ¿cierto? Porque a nosotros no nos dejan sino hacer preguntas a las víctimas. Entonces nos quedamos con unos interrogantes muy grandes. Entonces yo por eso quería pues decir lo que pienso que sucede en estos foros en donde asistimos las víctimas del conflicto. A mí me parece que hay un peligro con todas las comisiones que hay nombradas, que de la verdad, que la reparación, etcétera, y porque de pronto siento que se deja de lado la responsabilidad del Estado, que ahí hace una pregunta que coincide con lo que yo siento, es cuáles son las verdaderas causas del conflicto colombiano, porque ahí es donde el pueblo nuestro toma partido y se divide, y hay un origen de las guerrillas y hay un origen de la SAUC. Si nosotros no tenemos claro esos orígenes, entonces seguimos entre nosotros exigiendo las respuestas, mientras los terratenientes, los grandes terratenientes, los grandes industriales están en el poder, han sido presidentes, son congresistas y siguen ordenando desapariciones y asesinatos en nuestro país, mientras nosotros creemos que entre nosotros nomás, entre los protagonistas físicos de la guerra, entonces los autores intelectuales no existen. A mí me parece que es una de las fallas más grandes. Y yo digo, para saber realmente quiénes promovieron el dolor desde el poder económico y político, esos son los principales responsables, los autores intelectuales. Este nivel no se está manejando como fundamentación dentro del conflicto colombiano, o sea, es muy peligroso realmente, porque entonces nosotros nos odiamos, tratamos, nos hablamos, lloramos de todo, y ellos bien buenos sentados en el Congreso haciendo las leyes en contra del pueblo. Todo esto que pasa en estas discusiones me lleva a mí a pensar que el diccionario también hay que actualizarlo. Verdad no es una sola. Está la verdad de los de arriba y está la verdad del pueblo que vive en la miseria. O sea, el diccionario va a tener que actualizar también lo que quiere decir sobre la verdad. Entonces a mí me parece que confiesan los protagonistas de la guerra, pero no los ideólogos desde el Estado. Ellos hoy por hoy interponen tutelas, recursos para no responder ante la Corte Suprema de Justicia. Y fuera de eso, en la Corte Suprema de Justicia tenemos elementos que están comprometidos con no decir la verdad. Entonces, ¿qué panorama nos espera a nosotros? La verdad tiene que ver con aquellos que se enfilaron a defender la verdad del poderoso y de los terratenientes. Y la verdad que más se escucha es la de quienes llevaron a la práctica las masacres, los asesinatos y las desapariciones. Nosotras, las llamadas víctimas, queremos una verdad que identifique a los autores intelectuales. Yo digo que eso es lo principal. ¿Quiénes fueron los que organizaron los ejércitos propios oficiales y los ejércitos sin rostro de la SAUC? Eso también lo tenemos que saber. Queremos la verdad de los incitadores, de quienes propiciaron la miseria, el dolor y la injusticia en este país. De resto, nos vamos a dar debates entre nosotros, que hay que darlos, porque la guerra no se nos puede olvidar, degrada de parte y parte, eso no se nos puede olvidar. Pero que no nos sigan enfilando en exigir la verdad desde cierto nivel, mientras ellos siguen siendo reelegidos y congresistas nuestros. Muchas gracias. Vamos a darte una participación muy cortica porque tenemos aquí muchas preguntas dentro de las reglas del juego y además tenemos que salir del auditorio pronto. Sí, cortica. Iván Roberto. Iván Duque, y es que nosotros también cargamos una duda. Yo fui trabajador de Cementos Cairo Argos. Fui trabajador de Cairo Argos ahora por 36 años. Y al lado mío, sindicalista desde luego, al lado mío, por ahí 50 compañeros asesinaron. 50. Las autodefensas del señor Castaño estaban en un corregimientico que se llama Damasco, que era muy bello, pero que se lo tomaron las autodefensas, pues que usted representaba allá. Yo pregunto, como miren, lo importante, usted ya dice una verdad, que el Estado fue uno de los promotores criminales.
personifiquemos ese Estado, de ese momento. ¿Quién eran los gobernantes? No, yo no voy a decir quién, si era tal gobernador, si era tal. Y esa sí es una verdad para nosotros. Para mí, que me duele mucho tener que hacer un recorrido de camaradas que caían, yo quedé cojo corriendo, por eso no me encontraron. Entonces esa es la preguntita, que nos digan siquiera, porque los gerentes de Cairo, que todavía siguen cometiendo atrocidades, este 31 cierran a Cementos Cairo y ellos en las bolsas de cemento cargadas, digamos, hasta de dólares y todo, amarradas con las tripitas secas de nuestros compañeros, porque en el Cairo hubo una masacre también que todavía no sabemos quién la hizo. El ejército fue el que disparó, pero nosotros, como decía Facundo Cabral, la culpa no es de los cerdos, sino de quien los alimenta. ¿Quién pagó? Y así, crímenes de los sindicalistas. Y para las víctimas del 23 de febrero, que sus hijas o sus nietas están todas prostituidas porque Cementos Cairo nunca pagó, pero para decir cerró, y para que vean ustedes lo que es una empresa y que se duele de la niñez y de todo eso. Nosotros en duras luchas habíamos conquistado piscina, campamento, una cancha de fútbol que hasta nacional una fue. Y como ya se vienen este 31, se vinieron o yo no sé qué, cogieron el bulldozer y le echaron lodo a la piscina, arrastraron la casa de fútbol, el campamento que podía haber sido una capilla o algo así, porque allá jugaban nuestros campesinos. Entonces pregunten ustedes si podrán ser los criminales, porque nosotros no éramos enemigos del criminal Castaño. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero decir una cosa como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. El interés en el Acuerdo de La Habana al crear este sistema y al firmar el acuerdo, Pastor me dice si es así, fue realmente dar una respuesta a lo que está diciendo Consuelo, lo que estás diciendo tú, que te llamas ¿cómo? No. Emilio, a lo que está diciendo Consuelo y lo que está diciendo Emilio, es decir, aquí la pregunta en este momento, sobre todo de la historia, es ¿por qué fue posible que esto sucediera? Tenemos mucho más claro quiénes hicieron los daños directos, pero lo que no tenemos claro es qué fue lo que hizo posible que esta guerra se alimentara de lado y lado, y esa es una tarea que se propuso en el Acuerdo de La Habana del sistema, por eso incluyó a todos los actores. No era un acuerdo para que las FARC dijeran la verdad, era un acuerdo para que tres partes, el Estado, los grupos armados y los terceros. En los terceros están los políticos, los empresarios. Estos lograron salirse. Ya no queda sino la posibilidad de que los logremos convencer a que hagan alguna declaración voluntaria en la Comisión de la Verdad, pero de todas maneras hay mucha verdad, es decir, vamos a recoger también la verdad de las víctimas, que también tienen una verdad sobre los terceros, y esperamos que el Estado, particularmente la fuerza pública e instituciones del Estado, logremos que hagan algún reconocimiento, y en esa tarea tenemos que estar vigilantes todos, porque no podemos salir otra vez solamente sobre los hechos victimizantes, que son muy importantes, que no van a perder importancia en este sistema, pero la pregunta es, va más allá porque en la otra hemos avanzado. Entonces quería dejarle la palabra a Pastor muy breve porque cerramos a contestar estas preguntas y darle la palabra a Iván para que cierre y para que conteste, y Clara que haga una reflexioncita final. Breve para que podamos ir cerrando. A ver, el sistema integral se establece efectivamente para que sean unos tribunales quienes se encarguen de poder clarificar todas estas situaciones generadas por el conflicto. No establecimos un mecanismo de sentarnos víctima con víctima porque eso sería imposible en cuanto a nuestra responsabilidad. Por eso entonces la pelea de alguna manera hoy en términos de poder mantener la implementación del acuerdo es que se sostenga el sistema,
el sistema integral. Ustedes se han dado cuenta que los embates para desmontar el sistema han sido grandes por sectores políticos y económicos que no están interesados en que funcione. Ni que funcione la justicia para la paz, ni que funcione el proceso de encontrar la verdad, ni tampoco que funcione de manera plena todo lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Ustedes saben que ahora el plan de desarrollo no invirtió recursos para esto, que los recursos para el funcionamiento de la JEP fueron restringidos. Es decir, que tenemos unas situaciones complejas, pero esas situaciones complejas tenemos que lucharlas en términos de ciudadanos. Es decir, yo invito a las víctimas a que sigan dando esa pelea. La pelea efectivamente no es con nosotros, la pelea es para que el Estado pueda funcionar y nos garantice a todos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Lo que no podemos es pararnos fuera de los mecanismos a contar o decir cosas que no van a poderse construir en términos de la política pública, lo que tiene que ver con el proceso de sanarnos las heridas y de encontrar la verdad. Entonces, por eso aquí lo importante es defender el sistema como tal, defender a la JEP en su funcionamiento, defender a la Comisión de la Verdad y defender a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y defender la implementación del acuerdo. Si mantenemos eso, lo logramos. No podemos repetir lo que se dio en Justicia y Paz, que todavía están ahí sin encontrarse en verdades, porque eso se va extendiendo. ¿Qué es lo que se plantea en la JEP? Pues que vamos primero que todo a reconocer la responsabilidad política de manera colectiva, los casos emblemáticos, y de igual manera entramos después a mirar todas estas verdades que hay que establecer frente al llamado reclutamiento de menores, a la participación de las mujeres en el conflicto, sobre los secuestrados. Todo esto hay que esclarecerlo caso a caso, porque yo creo que también se han venido esclareciendo que todos los secuestros no están bajo responsabilidad de la insurgencia, que hubo actores estatales que hicieron una serie de actividades de secuestros y que decían que era la insurgencia armada. Entonces, todos esos son elementos que hay que clarificar y para eso es el mecanismo. Entonces, aquí lo esencial es defender esas instancias establecidas en el acuerdo. No, ven. ¿Cuánto quisiera uno dar una respuesta satisfactoria a ese permanente interrogar de las víctimas sobre lo que ocurrió con sus seres queridos? Y más allá de describir circunstancias de tiempo, modo, lugar, autores, coautores, móviles, yo estoy muy de acuerdo con una de las expresiones que expuso aquí en estos momentos cuando hablaba ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es tú? Es que mientras no descubramos eso, esto va a ser muy difícil. Yo les confieso, esta fue una organización de 17.000 hombres armados. Compuesta por bloques que operaron en distintas zonas del país con gran autonomía. Quisiera uno conocer la verdad de todos esos bloques y qué ocurrió. Yo mismo se los digo por la memoria de un hijo que perdí, que todavía me sorprendo en los tribunales, escuchando esos largos listados de muertos, desapariciones, violaciones, usurpaciones. ¿A qué horas ocurrió todo esto? ¿Dónde estaba el Estado colombiano? Yo quiero hacerles un llamado muy respetuoso a las víctimas aquí. En Justicia y Paz,
Solo en Justicia y Paz se han rendido más de 150.000 horas de declaraciones. 13 años, 14 años. Y todavía nos están escuchando. Pagamos lo que la ley determinó que pagáramos de pena privativa de la libertad y seguimos concurriendo a los tribunales. Yo personalmente he tenido 18 fiscales distintos y a cada uno hay que decirle lo mismo y repetirle lo mismo. Hay más de 7.000 fosas denunciadas, ubicadas, y creo que no alcanza a calzas pietas, la mitad identificadas por medicina legal. El proceso en la justicia camina terriblemente lento. Hace unos días necesité entregarle a un periodista unas declaraciones que di yo hace 8 años en relación con las matanzas terribles de esta guerra, la matanza del Naya, en el Valle, donde murieron un número de víctimas apreciable, inocentes. Las bajaron de una chiva y de esa masacre hablamos y denunciamos al empresariado del Valle del Cauca como financiador del grupo paramilitar que asesinó a los inocentes. Yo pregunto, ¿qué ha hecho la justicia ante los gerentes de las compañías azucareras del Valle? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde están los empresarios que giraron 1.200 millones de pesos al grupo Calima para que incursionara en el Valle? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Y pedíamos nosotros esas declaraciones y se perdió el cassette, el CD. ¡Por Dios! Nos hemos encontrado en declaración, en diligencias judiciales, donde nos piden, por ejemplo, ¿qué pasó? Para mencionar ahora la matanza de La Rochela, por ejemplo. Y la respuesta asombra. Falló el sistema de grabación y no quedaron incluidas esas declaraciones. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Qué ha pasado con más de 10.000 compulsas de copias a la justicia ordinaria contra no solamente los parapolíticos, que tal vez es en lo que más acuciosamente ha trabajado la justicia? Y entonces, ¿dónde está la paraeconomía? ¿Dónde están los que nos financiaron la guerra? Es que un fusil, y Pastor no me deja negar, en su época costaba 20 millones de pesos. ¿Dónde está? ¿De dónde vino ese dinero? ¿Cuál fue el papel de la grande oligarquía en este país en la guerra? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la justicia frente a que, por ejemplo, al gremio bananero que durante más de 4 años financió la guerra en Apartadó, en Carepa, en Turbo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el gran cómplice de todo esto es el Estado. Que la Fiscalía responda por las personas que hemos señalado con nombre propio, entre altos militares, entre políticos, entre empresarios poderosos. ¿Dónde están? ¿En qué cárcel en Colombia se encuentran, por ejemplo, los empresarios de palma y aceite de la costa que por más de 10 años le pagaron a los paramilitares para que asesinaran al pueblo? ¿Dónde está? Y eso todo lo hemos dicho, eso todo lo hemos señalado. Decía don Emilio ahora, sí, tiene razón.
también los fusiles de la guerra apuntaron contra el sindicalismo colombiano. Pero esa iniciativa no era de los grupos de autodefensa, esa iniciativa venía de atrás. A ver quiénes dieron esas órdenes. Son múltiples las denuncias y yo le solicito, por ejemplo, a un grupo tan importante en la lucha por los derechos de las víctimas, las madres de la Candelaria, aquí presentes. Yo les solicito que es llegada la hora, de que ustedes exijan dónde están las copias contra los que hemos denunciado de los gremios económicos financiadores de esta guerra. Eso está en Justicia y Paz, pero eso está guardado, eso está escondido. Hay una cantidad de políticos ahora que me estremece verlos anunciados dizque en las pasacalles, hombres que estuvieron desde su privilegiada posición económica sosteniéndonos la guerra y pagándonos. ¿Dónde está? Entonces, yo creo que de la mano de las víctimas es necesario iniciar, doctora Lucía, una ofensiva grande para que esa verdad no se vaya a quedar en los anaqueles oficiales, para que la justicia de una vez responda frente a las denuncias que hemos hecho. Hace 3 años y medio se moría en una cama repleto de atenciones médicas el señor Víctor Carranza, el esmeraldero aquel, al que denunciamos con nombre propio. ¿Cuáles crímenes había cometido? ¿Cuáles asesinatos había ordenado el señor Carranza? Y finalmente, ¿qué ocurrió? La respuesta sencilla: se murió el señor Carranza y hoy por hoy todas sus inmensas riquezas se la parte su familia. 0 para las víctimas. Muchas gracias. Gracias, Iván Roberto. Vamos a cerrar con unas palabras de Clara, agradeciéndoles de antemano a Iván y a Pastor, y muy especialmente a Clara su presencia, y de nuevo a ustedes por estar aquí y por hacer parte de esta lucha por construir la verdad y la paz. Bueno, pues muchas gracias. Yo realmente, pues siempre me impactan mucho este tipo de reuniones por todo el ambiente y la situación que se presenta. Pero mi querida amiga de las Madres de la Candelaria, sepa que si estoy aquí es porque estoy con ustedes. Cualquier cosa que puedan necesitar, usted sabe que cuentan conmigo. Quiera Dios que pronto puedan encontrar esa verdad que necesitan y que igualmente pues puedan tener respuesta a todas sus necesidades. Yo veo que nuestro compañero sindicalista se fue, Manuel. Ospina, ¿qué se hizo? Emilio Ospina. A mí me parece que él nos ha mandado como un mensaje muy importante. Yo creo que no se trata de estar señalando que de manera general, ¿no?, que los empresarios, que los políticos, eso toca con nombre propio, porque si no, no avanzamos. Sí, entonces es una invitación aquí a los presentes, es como hechos puntuales. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes fueron? Porque si no seguimos como en la especulación, la idea sí es avanzar. Y sobre la reflexión que nos presenta Consuelo sobre el tema del Estado, pues finalmente yo creo que es abrir estos espacios para que representantes pues del Estado, aunque yo sé que Lucía, la Comisión de la Verdad pues es creada de manera estatal para que haga esta labor, pero yo lo que les diría es: el ponqué toca comérselo a pedacitos, ¿cierto? Y aprovechar los que están aquí para que hagan sus relatos mientras vamos como en un rompecabezas haciendo parte de todos los que sabemos que hacen falta para completar el relato, pensaría yo, ¿no?, como una sugerencia. Porque si no, también desaprovechamos la magnífica oportunidad de tenerlos aquí para que ellos también expresen lo que tienen. Nada, yo creo que un camino largo siempre empieza como el primer paso. Lucía, pues ahora me recordaba que ella fue la fundadora de esta magnífica Casa de Memoria, con gran esfuerzo, casi que con las uñas, empezaron, hoy tienen este espacio.
que es magnífico, y yo sé que en muchos espacios en Colombia hay espacios semejantes. Entonces, pues nada, este es un largo camino que entre todos pues vamos a ir construyendo y no podemos desfallecer desde ninguna de las orillas donde estemos. Entonces, pues no, mil gracias a ustedes por habernos invitado. Para mí de nuevo es un gusto estar aquí en Medellín, en Antioquia, estar con todos ustedes y mil gracias también que me han tenido en cuenta. Muchas gracias. Quiero decirles que las fundadoras de este museo fueron las víctimas, se lo exigieron en la alcaldía y yo pues estuve aquí desde los inicios, pero fueron ellas las que insistieron y persistieron, y gracias de nuevo por estar aquí y no desfallezcamos, Pastor y Iván, en esta construcción. Muchas gracias. Y para tomarles después del problema se pueden aquí en muchísimas gracias. Les pedimos unos minutos, por favor. Para cerrar este encuentro queremos compartirles una lectura de nuestra invitada, la poeta Leonor Gil Ibargüen. Muchísimas gracias. Voy a leer. Buenas noches. Sé que ya todos estamos un poco agotados por las diferentes emociones que hoy pudimos tener a través de las circunstancias de nuestro país. Como una acotación a lo que ha sido el grito de muchos de los que hemos sido víctimas de esta guerra, también quiero hablar en nombre de los que hoy todavía siguen cayendo y no entendemos por qué. No debería ser así, después de todo este proceso tan largo que se ha venido realizando. Entonces, esta reflexión poética se titula Ni uno más. Son ellos paridos por la tierra sin poder estar en esta guerra. Una lista que no parece tener fin. Hombres, niños y mujeres violentados en este país. Entonces, ¿de qué democracia se habla? ¿No ven que nos están aniquilando la patria? Como borregos diezman nuestro norte. La crueldad parece no tener entrañas, cayendo de 1 en 10 en manos de ratas y alimañas. Fantasmas ruidosos activan el fusil, golpes de metralla, ya no importa dónde. Aquí en Colombia, ni por los niños se responde. Golpes de metralla, miedo, miedo, el temor nos calla. Levantemos las manos por cada caída de un hermano. Gritemos hasta cruzar las fronteras, antes de que todos mueran. Se asesinan por miedo, por la espalda se golpea. Serpientes, veneno, nos matan, nos impiden dar la pelea. ¿De quién es esta guerra? ¿De quién es este poder traducido en colores vanos? Todo está en alquiler. Niños, ancianos, hombres, fantasmas actúan de manera nocturna, incluso de día, con descaro matan. ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es la verdad? Si por callar o por hablar nos dejan sin respirar. Que vuelva Colombia, necesitamos que vuelvan nuestros hermanos. Estamos cansados de buscar sin éxito la paz. No más hermanos, no más paisanos caídos en esta guerra, no más imperios vanos.
No más corruptos, no más. No más malos gobiernos, no más. No más sangre. Hay que marchar, hay que luchar, hay que gritar. Llora el alma, llora. No más. Queremos una verdadera libertad. Muchas gracias.